Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Y después oramos y ya nos sentamos, ¿ok? ¿Lo tenemos? Efesios 5, 19 y 20. Hermanos de la proyección, ahí ayúdenme y mándenme las láminas, por favor. Dice la palabra así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar hoy aquí, una vez más, listos, Padre, para poder seguir estudiando las Escrituras. Este es un día especial, el primer día de este año 2022. Te rogamos, Padre, que nos ayudes, que nos guíes, que tu Espíritu Santo ayude al predicador en este momento y que de acuerdo a tu propósito, Señor, la palabra de hoy sea de gran bendición para los que estamos presentes en este lugar. La gloria y la honra sea para ti. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo les va? Los extrañamos mucho el domingo pasado. Estuvimos en casa y estuvimos ahí mirando la predicación por internet. Me gustó mucho el sermón. Muchas gracias por todo, por el apoyo de estar acá, ¿verdad? Cuando pues, nosotros no pudimos. Pero el Señor es bueno y nos tiene aquí. No estamos al 100% porque uno queda un poco como debilitado por la batalla que el cuerpo libra. Nuestras defensas libran una batalla contra la enfermedad y queda uno así un poco como, decía mi mamá, como tembloroso. Yo sé que a lo mejor usted me entiende. Así que le pido su paciencia el día de hoy que voy a estar compartiendo para que, ¿verdad? Si necesito descansar, me espere un segundo. Pero no, el Señor nos va a fortalecer, hermanos. El día de hoy, hermanos, quiero hablar bajo un tema que he titulado Cantando y agradecidos con el Señor. Cantando y agradecidos con el Señor. Hemos tenido, hermanos, 2 años ya que han sido difíciles. 2020, 2021. Todo comenzó por ahí a finales de 2019 como una de esas noticias que siempre salen por ahí y que no pasa nada. Una plaga más, un virus más. Ya habíamos venido oyendo de esto desde mucho tiempo atrás y no pasaba nada, ¿no? Pero esta situación ha ido escalando, fue escalando hasta volverse un problema mundial. Y bueno, esta situación, hermanos, ha venido a cambiar la vida de millones de seres humanos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros como creyentes vamos a hacer, hermanos, en medio de esta situación? ¿Qué vamos a hacer como creyentes? Bueno, como creyentes hemos sido entrenados por medio de las Escrituras para que pase lo que pase en nuestras vidas o en el mundo, sigamos entendiendo que no hay otra opción para nosotros que la opción de continuar. Volver atrás para los cristianos no es una opción. Las Escrituras dicen claramente que los que vuelven atrás no agradan al Señor. Para nosotros, estemos pasando lo que estemos pasando, solamente hay una dirección en la cual apunta nuestra fe y es hacia adelante en el Señor. Tenemos que seguir avanzando. ¿A quién más podemos ir si solamente nuestro Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna?
ya desde la plaga bubónica en la Edad Media, por allá en 1347, se creía que era el fin de todo, el fin del mundo. Y sin embargo, mire, estamos a cuántos años ya después, cuántos siglos más después de la plaga bubónica, de la fiebre negra, pasamos más de 500 años y acá todavía sigue la humanidad. A veces nos toca pasar situaciones difíciles, como las de Job, aunque no tanto, ¿verdad? A todos nos gusta la historia de Job, ¿sí o no? Hasta que nos toca estar en el lugar de Job, porque lo que le pasó a él fue bien difícil. Pero quiero decirles una cosa, hermanos. Nosotros vemos en el libro de Job que mientras que Satanás aparece solo en 2 capítulos atacándolo, Dios no deja a Job en ninguno de los 42 capítulos del libro. Hasta el final, Dios sigue con él. Y ese es el Señor, hermanos. A veces en el tiempo de prueba, como que se siente menos su presencia, pero Él está ahí. Porque Él es, hermanos, omnipresente. Él ha prometido, yo no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo. El día de hoy quiero hablar, hermanos, acerca de la importancia de, en medio de la prueba, seguir cantando a Dios y seguir dando gracias a Dios. Fíjese bien lo que estoy diciendo, 2 cosas. Seguir cantándole a Dios y seguir dándole gracias a Dios en medio de la prueba. Alguien dirá, ¿cómo nos pide eso el pastor ahora en estos tiempos difíciles que estamos viviendo? Bueno, precisamente por eso quiero hablar de esto, porque quizás hay personas que dicen, ya se acabó, no quiero cantar más, no quiero dar más gracias a Dios. Pero yo tengo una pregunta, hermanos, para nosotros. ¿Por qué cuando pasan cosas malas, cuando nos diagnostican con una enfermedad, cuando estamos pasando por un problema, cuando estamos pasando como por una plaga, por ejemplo, lo que estamos pasando en estos días a nivel mundial, ¿por qué sí podemos seguir adelante en todo lo demás, menos en las cosas de Dios? Mañana mucha gente va a ir a trabajar normal, ¿ok? El lunes pasado yo le aseguro que mucha gente fue a trabajar normal también. O sea, ya va a empezar la escuela el jueves, todos estamos preparando ya para mandar a los niños a la escuela el jueves. Si tienes una cita médica no la vas a cancelar. ¿Por qué siempre cuando viene una situación difícil, una situación apretada, lo primero que pensamos es que hay que cancelar, pero las cosas de Dios? Que hay que parar, pero en las cosas de Dios. O sea, en eso hay que parar, pero en el trabajo no hay que parar, hay que ir a trabajar. A la escuela hay que mandar a los niños. En las cosas, hermano, de la salud, no voy a cancelar mi cita médica que tengo, voy a ir, aunque allá hay muchos enfermos en el hospital o en el doctor. No quiero gastar mis ahorros porque la vida sigue, vamos a seguir. Lo único en lo que no queremos seguir muchas veces es en las cosas de Dios, ¿sí? Es lo primero que ataca muchas veces la carne de las personas. Dicen, no, si en todo podemos seguir adelante como si no estuviera pasando nada, menos en las cosas de Dios. Yo pregunto, hermanos, ¿podemos seguir cantando y dando gracias a Dios aún en los peores momentos de nuestra vida? Y yo le respondo, no solamente podemos, sino que debemos. Es una obligación para nosotros como creyentes. ¿O acaso nuestra fe y lo que nosotros creemos, lo creemos solo en la teoría? Y cuando llega el momento de practicarlo, lo renegamos y lo abandonamos y decimos, no más, sí creo, pero cuando todo está bien, cuando las cosas están mal, ya no creo, ya no tengo la fuerza para continuar. Sí tengo fuerzas para continuar, pero cuando todo está bien, cuando todo está mal, yo ya no tengo fuerzas para continuar. Entonces, en la teoría somos cristianos, pero en la práctica no lo estamos realmente llevando a cabo. Y con esto no estoy haciendo un llamado a la imprudencia, no estoy haciendo un llamado a aquellas palabras arrogantes de a mí nunca me va a pasar nada y todo va a estar bien, yo tengo fe y yo creo en Dios. No estoy hablando de eso tampoco. Estoy hablando de que seamos prudentes y de que seamos sabios, pero también de que seamos valientes en medio de cualquier situación que nos toque pasar. Hermanos,
En Hechos capítulo 12 dice la Biblia que mataron a Jacobo y encarcelaron a Pedro. La situación era desesperante. Pareciera que eso era el fin de la iglesia. La iglesia estaba tierna, la iglesia estaba nueva. Pedro y Jacobo eran importantísimos para la iglesia. A uno lo matan, a otro lo encarcelan. Los hermanos no dijeron se acabó todo. Sin Jacobo y sin Pedro no podemos seguir adelante. Cancelemos todo, vayámonos a nuestra casa a llorar cada quien en un rincón porque todo terminó. No. En Hechos 12:12 dice que más bien se reunieron a orar todos juntos y le pidieron al Señor por lo que estaba pasando, por la situación difícil que la iglesia estaba enfrentando. Bueno, el Señor decidió que Jacobo hasta ahí llegara, fue matado a espada por Herodes, pero Pedro fue liberado. Cuando llegó a la reunión donde estaban orando, ni lo podían creer que fuera él, porque les fue a tocar la puerta y decían, Pedro está aquí, no lo podemos creer. El Señor contestó su oración. ¿Cuántos saben que el Señor oye nuestras oraciones? En el caso de Jacobo dijo no, se acabó y se lo llevó. Pero en el caso de Pedro dijo, todavía tengo muchos propósitos con él. Y Pedro salió de la cárcel y continuó haciendo muchas cosas para la iglesia. Hermanos, no tengamos la mentalidad de que cuando algo malo está pasando, lo primero que pensamos es en cancelar la iglesia. No queremos cancelar nada más en nuestra vida. Mañana hay que trabajar, el jueves hay escuela, la otra semana tengo cita con el doctor. No puedo gastar mi dinero porque no es el fin del mundo, quiero ahorrarlo y guardarlo. Pero en las cosas de Dios, ahí sí ya no sigamos, se acabó todo. Vamos a ir al verso 19, hermanos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La música y el canto, hermanos, es parte de la vida de los seres humanos. ¿Quién de ustedes no oye música? Todos oímos música, desde la cuna hasta la tumba oímos música y canciones, desde los famosos cantos de cuna que nos cantaron cuando éramos bebés, hasta toda nuestra vida, hasta en el funeral, quizás nos van a cantar aquella clásica de Más allá del sol. Ay, perdonen mi entonación. La música es parte de los seres humanos, hermanos. Pero de acuerdo a las escrituras, después de haber estudiado mucho este tema de la música en las escrituras, hermano, se ha llegado a la conclusión de que no hay razón más grande para cantar que la razón de ser salvos. O sea, si hay alguien en el planeta Tierra, en el universo, que tiene una razón de peso para cantar, es por la gratitud de que su alma ha sido salvada. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vemos música, adoración. La música y la adoración siempre es parte de la vida de los hijos de Dios. Por naturaleza, lo que brota de nosotros al conocer a nuestro Salvador es gratitud en cántico, en adoración al Señor, en exaltación al Señor. En el Antiguo Testamento dice que había hasta 4,000 adoradores en las reuniones, en el tabernáculo, en el templo. Hasta 4,000 personas cantando. Nuestro mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, lo último que hizo, de las últimas cosas que hizo antes de ser arrestado, fue cantar un himno con sus discípulos. Vamos a leerlo en Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Este es el Señor Jesús, después de haber celebrado la cena y de haber cantado, el mismo Dios cantado un himno, para enseñanza de nosotros, salió, dice, al monte de los olivos, donde ya sabemos lo que pasó, fue traicionado, fue apresado, fue entregado y finalmente fue crucificado, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre. La razón más grande entonces, hermanos, para cantar es porque hemos sido salvados. Sí, un padre le puede cantar a su hijo cantos de cuna, ¿por qué no? Sí, un hombre enamorado le puede cantar cantos de amor a su esposa, ¿por qué no? Sí, un ciudadano le puede cantar canciones patrióticas a su país, a su nación, ¿por qué no? Pero nada más sublime que cuando un cristiano le está cantando a su Salvador.
porque sabe que su Salvador es el que ha redimido su alma. Yo sé que a muchos se estarán preguntando, pastor, ¿y qué pasa si yo no sé cantar? Porque es una realidad, no todos cantamos entonados, me acabo de escuchar. Bueno, la realidad es que no es un requisito, escuche, ser entonado para saber adorar. Si fuera un requisito ser entonado para saber adorar, entonces la mayor parte de nosotros no sabríamos adorar. Lo que el Señor requiere es adoración en espíritu y en verdad. No siempre el que sabe cantar de una forma magistral está adorando. Como no siempre también el que está desentonado no está adorando. A lo mejor el que sabe cantar de forma magistral está cantando para ser visto, está cantando para figurar. Y a lo mejor el otro que ves por ahí como que tú dices, algo está pasando con este hermano, me desentona. A lo mejor está adorando de todo corazón al Señor y eso está llegando como algo grato delante del Señor. No puede estar condicionada nuestra adoración a nuestra entonación, porque entonces todos los que no sabemos cantar no sabríamos adorar. El regocijo de los santos no puede depender de nuestras habilidades en el canto. Así que cante, hermano, y dele gracias a Dios en todo momento porque el Señor es bueno. Esta reunión, hermano, que estamos teniendo hoy aquí es muy importante. Es muy importante, hermanos. Hoy día va a haber reuniones en muchos lugares. Hoy día va a haber reuniones en los moles, va a haber reuniones en el cine, va a haber reuniones en los teatros, va a haber reuniones quizás en los estadios de fútbol, va a haber reuniones en diferentes lugares. Pero ¿sabe qué? No hay nada más hermoso en la tierra que la reunión de los santos. Es la reunión de las iglesias, hermano, las que determinan el futuro de la nación. Esta reunión es muy importante, hermanos. Es el día del Señor, es el día que nos reunimos para adorar al Señor, para cantar al Señor. Quiero contestar 4 preguntas del verso 19. 4 preguntas. Primero, ¿quiénes cantan? Hice unas láminas para cada pregunta, hermanos, si la pueden poner. ¿Quiénes son los que cantan? La respuesta es, ahí puse también la respuesta, es los creyentes. Porque como dice el 19, hablando entre vosotros. Se refiere a un grupo de creyentes. Pablo le está hablando a un grupo de hermanos. Y cuando dice entre vosotros, no quiere decir que están cantando para entretenerse entre vosotros. Ese no es el contexto. El contexto no es canten entre vosotros para entreteneros a vosotros mismos. Eso no es lo que dice el pasaje. Son creyentes, por tanto, ¿qué están haciendo? Están cantando entre ellos para adorar a Dios. Son cantos de adoración dirigidos al Señor. No están diseñados para un tiempo ameno, no están diseñados para entretenernos a nosotros mismos. Lamentablemente hay iglesias, hermano, que configuran su reunión para agradar a las visitas. Dicen, hagamos la reunión de adoración pensando en que los nuevos que van a venir se diviertan y la pasen bien. Esa no es lo que dice Efesios 5:19. Hay que cantar entre nosotros cantos de adoración dirigidos al Señor. Usted sabe que a veces vienen visitas a la iglesia, vienen personas que a lo mejor no saben cómo es una reunión cristiana. Y cuando vienen, a lo mejor nos ven a todos nosotros aquí aplaudiendo y nos ven riéndonos, porque el gozo del Señor nos brota, ¿verdad?, en el rostro cuando estamos adorando y estamos cantando. Y a lo mejor viene alguien a la iglesia, hermano, que está enfermo, que está deprimido, que está pasándola muy mal en su vida. Y se para por allá y nos comienza a observar que nosotros estamos riéndonos, aplaudiendo, cantando. Y esta persona podría pensar dentro de sí, qué desconsiderados son estas personas. Están viendo lo mal que me está yendo a mí y ellos están contentos. No. Claro que nos duele que una persona esté pasándola mal. La Biblia dice que tenemos que llorar con los que lloran. Pero también nosotros entendemos que cuando es tiempo de adorar, es tiempo de adorar. Es tiempo de adorar y nos unimos y nos duele lo que a veces están pasando nuestros hermanos, problemas que a veces están pasando otros hermanos, que a lo mejor no están hoy aquí, pero cuando es tiempo de adorar, hermanos, cuando es tiempo de cantarle al Señor, lo hacemos porque eso es lo que es mandado en la Escritura, que entre nosotros nos reunamos para, ¿qué? La segunda pregunta,
¿qué cantan? Es la segunda pregunta que voy a responder. ¿Qué cantan estos cristianos que están reunidos? La respuesta es salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué estamos cantando? Estamos cantando la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí. Los salmos son los salmos, hermano, que están en la Biblia. Algunos le llaman el himnario inspirado de la iglesia, porque si nosotros cantamos los salmos, podemos estar 100% seguros de que estamos cantando la voluntad de Dios. Estamos cantando la palabra de Dios. Himnos. En el contexto de Efesios, himnos eran cantos que la iglesia primitiva comenzó a escribir para exaltar a Jesucristo como Dios. Eso era lo que eran himnos en este contexto. Por ejemplo, Colosenses 1:12 al 16 es un himno que habla de la deidad de Jesucristo. Filipenses 2:6 al 11 es un himno también que habla de cómo Él se despojó, de cómo Él se humilló, de cómo fue obediente hasta la muerte en la cruz. Entonces, cuando cantamos los salmos de aquí, estamos adorando a Dios. Cuando cantamos himnos que están exaltando a Jesucristo, estamos adorando a Dios. Eso es lo que Pablo y Silas estaban haciendo en Hechos 16:25. Cuando dice que estaban presos y comenzaron a cantar himnos, quiere decir que estaban exaltando a Jesucristo. Por eso cuando el carcelero los oye y oye que ellos están cantando himnos a Dios, exaltando a Jesucristo, ¿qué es lo que el carcelero pregunta? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Porque estaba oyendo exaltar a Jesucristo. Y ese es el mensaje que tiene el poder para transformar, hermano, nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tengamos cuidado con los cantos. Ya dije que podemos cantar canciones de cuna si usted quiere, o inclusive un hombre le puede escribir un poema de amor a su esposa y cantárselo, ¿por qué no? Pero el domingo, cuando es la hora de la adoración a Dios, son cantos que están llenos de la palabra, que son cánticos, hermanos, espirituales. Y para que un cántico sea espiritual es porque está basado en las Escrituras y con el diseño de exaltar el carácter de Dios. Tengamos cuidado, no todo lo que a veces cantamos es adoración. A veces la música puede ser que no sea adoración. Le voy a dar una clave cómo determinar si algo es adoración o no. Cuando se está cantando pidiéndole a Dios que haga ciertas cosas que tú quieres que Él haga, eso no es adoración. Adoración es cuando se está cantando por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Le doy ese como factor para que usted lo use para, oye, ¿este es un canto de adoración o no? Si estamos cantando como lo que queremos que Dios haga, en lugar de estar dando gracias por lo que Cristo ya hizo, esa es una forma en que nos podemos dar cuenta. Con esto no estoy diciendo que son cantos de desechar, porque a lo mejor tienen su momento en que los puedes oír, como cuando oyes ópera para leer o para relajarte o música clásica, pero no es adoración, ¿ok? Porque lo importante es cantar cánticos espirituales, himnos que estén exaltando a Jesucristo por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Personalmente a mí no me gusta mucha música, de esa música que el ritmo es un ritmo de un grupo del mundo y luego le meten letra cristiana. Yo digo, ¿por qué? Porque lo que nos manda la Biblia es a cantar salmos, himnos y cánticos espirituales basados en la palabra para exaltar el carácter de Dios, exaltar sus atributos y darle gracias a Cristo por lo que Él ha hecho en la cruz. Tercera pregunta, basado en este verso 19. ¿A quién le cantan? Okay, cantan entre ellos, cantan salmos, cánticos, himnos espirituales. ¿A quién le cantan? Cantando y alabando al Señor. Sigo ahí en el verso 19. Cantando y alabando al Señor. Nadie, hermano, que quiere adorar de verdad, le canta a los hombres o tiene en su mente a los hombres al cantar. No está buscando figurar, está buscando exaltar a Jesucristo. No es un despliegue de talento. Cuando estamos adorando no estamos tratando de dar un despliegue de talento. Más bien estamos tratando de quitarnos de en medio, porque no queremos en ningún momento que la gente vaya a dirigir a nosotros su admiración, sino a Cristo. Vamos a suponer que yo canto bien bonito. Sé que es una suposición loca, pero estamos en una suposición. Y entonces yo empiezo a cantar y empiezo como a alimentarme del feedback que ustedes me dan. Wow, veo que están admirados de que cómo lo estoy haciendo. Eso no es estar adorando. Precisamente yo tengo que humillarme a mí mismo, quitarme de en medio para que la gloria solamente sea, hermanos, de Jesucristo. Es peligroso, ¿verdad? Porque se puede ser muy talentoso y el talento puede levantar el ego
pero dice cantando y alabando al Señor. Es al Señor al que nosotros, hermano, adoramos. 4, la pregunta 4 de este verso 19 y vamos a pasar al verso 20 después. ¿De dónde debe venir nuestro canto? ¿De dónde debe venir nuestro canto? Ahí está la lámina. La respuesta es del corazón. Cantando entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, se demanda entonces de nosotros que sinceridad al cantar. No nada más que venga de los labios, ¿no? Sabemos que tiene que venir de los labios nuestro canto. Pero, ¿por qué? Porque pues biológicamente tenemos que mover los labios para cantar, pero viene de nuestro interior, viene de una relación real con el Señor. El Señor aborrece la hipocresía. Uno de los pecados que el Señor aborrece bastante, hermanos, es cuando estamos haciendo algo y no lo estamos haciendo de corazón. La adoración, hermanos, sin obediencia ante Dios es solo ruido, es despreciable. Cuando alguien está supuestamente adorando, pero no está adorando, está solamente haciéndolo para figurar, es solo ruido. Dios desearía que esa persona se callara y no cantara más o no adorara. Porque el mejor sacrificio para Dios, hermano, de parte nuestra, es nuestra obediencia. Decía alguien algo muy sabio, que no podemos reunirnos en la iglesia a adorar al que está sentado en el trono mientras aborrecemos al que está sentado a nuestro lado. Eso es incongruente. Sinceridad entonces, hermano, desde nuestros corazones. Ya hablamos entonces, hermano, de que cantamos a Dios, cantamos himnos. Ahora vamos a hablar de la gratitud un poco. Verso 20. Verso 20. Dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar de la gratitud. Ya vio que la exposición del canto fue breve, nos tomó solamente un verso, contestamos 4 preguntas, yo creo que son preguntas claves, las respuestas son acertadas. Ahora vamos a hablar acerca de la gratitud. Y antes de empezar a desarrollar el verso, quiero hablar, hermanos, por lo menos de 3 actitudes posibles de parte de nosotros ante la gratitud. 3 posibles actitudes. La primera, los que creen que dar gracias es innecesario. Hay gente, hermano, que llega a este nivel, lo vamos a ver en la Biblia, que creen que dar gracias no se necesita. Estas son personas muy orgullosos, son personas que se creen altamente merecedores de todo, que todo el mundo está en deuda con ellos, que el universo está en deuda con ellos, que Dios mismo está en deuda con ellos y nunca dan gracias. No dan gracias. Un ejemplo de esto, hermanos, es el rico insensato. ¿Ustedes se acuerdan de esa parábola? Este agricultor del libro de Lucas, ya vamos a ver el verso más adelante. Tenía todo, le iba bien en todo, hermano, este hombre. Pero en lugar de dar gracias, ¿sabe qué hacía? Se jactaba de que quería tener más. Fanfarroneaba diciendo mis cosas, todo decía que era mío, mío, mío. ¿Y sabe de los oficios en los que más gratitud debe haber, cuál es? La agricultura. Si alguien debe de ser agradecido, debe de ser un agricultor. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea muy habilidoso para conocer semillas, para conocer tierras, para conocer el clima, para saber hacer injertos o lo que sea, hay cosas que ya no dependen de él. Como por ejemplo el clima, la lluvia, los desastres naturales y cualquier otra cosa que usted quiera pensar que puede arruinar una cosecha. Entonces, un agricultor debería de ser de las personas más agradecidas que existen cuando tiene una buena cosecha, porque debe de saber que depende de factores externos que él ya no puede controlar. Sin embargo, este hombre era un agricultor y era una persona muy mal agradecida. Vamos a entrar a su conversación que él está teniendo consigo mismo. Vamos a verla en Lucas 12:19. Él está teniendo una conversación consigo mismo después de haber tenido una gran cosecha y de no haber dado gracias. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Esta era la actitud de este hombre.
que había sido bendecido, pero no quería darle gracias a Dios. Obviamente lo que había recibido lo había recibido de Dios, aunque él no había dado gracias, porque la Biblia dice que no podemos recibir nada si no viene de parte de Dios. Si usted lee en su casa el verso 18, él era muy posesivo. Mire lo que dice: mis graneros, mis frutos, mis bienes. 3 veces la palabra mis, el pronombre posesivo, mi, en el verso 18. Mis graneros tengo que aumentarlos, mis frutos, mis bienes. Y por último, en el verso 19 dice mi alma. O sea, esta persona se cree merecedor de todo, se cree dueño de todo. Él entiende que todo es de él y que prácticamente nada es de Dios, y que por lo tanto no tiene que darle gracias a Dios. En eso estaban los pensamientos de este hombre, hermanos, cuando alguien interrumpió su loca conversación. Algo así como cuando tú interrumpes a alguien aclarando tu garganta y le dices, excuse me, tengo algo que decirte, y el que lo interrumpió fue Dios. Vea conmigo el verso 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y le pregunta: ¿y lo que has provisto, de quién será? No dio gracias porque creyó que él, hermano, era muy bueno, muy capaz, que todo lo había hecho por sus talentos, que todo era de él. Pero realmente Dios, como decimos una expresión, lo bajó de su nube y le dijo: ¿sabes qué? Todos tus planes, tu falta de gratitud se acabó, porque esta noche vienen a pedirte tu alma. No sentir la necesidad de dar gracias, hermano, a Dios es uno de los actos más grandes de arrogancia. Yo siempre me he preguntado, los ateos, ¿a quién le darán gracias? Aquellos que dicen, yo no creo en Dios, nunca dan gracias, porque ¿a quién le van a dar gracias, hermanos, si no creen en Dios? Y hay cristianos también que no dan gracias a veces. Se le llama ateos prácticos. Ateos prácticos se le llama a una persona que dice, yo creo que Dios existe, pero que vive como si Dios no existiera. ¿Usted ha conocido personas así? ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Y entonces por qué vives así? Makes no sense. O sea, tu vida no tiene sentido. Tú dices que crees en Dios, pero vives a tu manera. Si crees en Dios y crees lo que Él ha dicho en su palabra, y que lo que dice es verdad, entonces tienes que vivir de acuerdo a Dios, porque tú dices que crees en Dios. Mejor di que no crees. Vamos a ver la segunda actitud, hermanos, ante la gratitud. La actitud hipócrita de dar gracias, pero solamente del diente al labio. Estas pueden ser personas que sí pueden sonar muy agradecidos, pero en realidad no viene de su corazón. Y lo vemos en el ejemplo del fariseo y el publicano. Este fariseo pasaba dando gracias, pero las gracias se las estaba dando a sí mismo en el nombre de Dios. Solamente citaba a Dios para sonar piadoso ante los demás, pero realmente él se creía muy bueno por sí mismo. Vamos a ver su conversación en Lucas 18:11. Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Esta es la segunda actitud de gratitud, que es hipócrita. La primera es: no doy gracias, absolutamente no doy gracias. Todo es por mí, yo, mío, mío, mío. Esta segunda actitud es, sí, doy gracias, pero para parecer piadoso ante los demás. No porque realmente yo esté agradecido con Dios. Dice que oraba consigo mismo y se jactaba y se exaltaba a él a sí mismo. ¿Sabe con quién estaba agradecido este hombre? Consigo mismo, pero no con Dios. Vamos a ver la tercera. La tercera es la que nosotros debemos de practicar, y es en la que esperamos que el Señor nos siga entrenando, que es la acción de gracias sincera. Personas que de corazón dan la gloria a Dios, inclusive por las cosas más pequeñas, los favores más pequeños y las bendiciones más pequeñas que reciban. La historia está en los 10 leprosos que son sanados, pero que solamente uno vuelve quebrantado, dobla rodilla delante de Cristo y le da gracias. Vamos a verlo en Lucas 17, 15 y 16. Lucas 17, 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Este es el tipo de actitud correcta.
dar gracias a Dios, postrarnos ante Dios, adorar a Dios con un corazón sincero. Cristo reconoció que esta gratitud era sincera, porque Él dijo, ¿y dónde están los otros 9? ¿No volvió sino más que este hombre a dar gracias? Los otros se fueron con su milagro, pero sin salvación. Este hombre, el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Aprendamos, hermano, de esta actitud de dar gracias de forma sincera. ¿Sabe que pedimos mucho y damos pocas gracias? Eso está comprobado. Si no me cree, escúchese cuando empiece a orar. Cuando usted se arrodilla a orar, escuche lo que está diciendo. Y ya va a ver que su tendencia natural en usted es empezar a pedir, y gracias menos, quizás hasta el final. Y por último, Señor, gracias. Y eso es algo, hermanos, en lo que tenemos que seguir aprendiendo, hermano, a dar más gracias al Señor. Los salmos contienen más alabanzas que peticiones. Sí, hay peticiones en los salmos, pero más alabanzas. Deberíamos aprender entonces de los salmistas. ¿Sí podemos pedir? Claro, la misma Biblia manda que nosotros pidamos. Pero cuando nuestra tendencia es solo pedir y no dar gracias, entonces estamos siendo mal agradecidos. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el verso 19. Vamos a contestar rápido 4 preguntas del verso 20 con respecto a dar gracias. Contestamos 4 preguntas con respecto al canto, 4 preguntas con respecto a dar gracias. La primera, hermanos, dice, ¿cuándo debemos dar gracias? La respuesta es siempre. Vamos al verso 20. Dando siempre gracias. ¿Ok? Dando siempre gracias. Ahora ponga atención a esta expresión siempre, porque esta palabrita siempre es clave y es la que nos manda a dar gracias entonces bajo 3 circunstancias diferentes que le voy a describir ahora. El cristiano, que es aquel que va a dar gracias siempre, lo tiene que hacer bajo las siguientes 3 circunstancias. Si no lo hace bajo las siguientes 3 circunstancias, no está haciéndolo siempre, está haciéndolo a veces. Primera circunstancia, cuando todo está bien. Eso es fácil. Dar gracias cuando todo está bien, cuando estás bendecido. Lo natural es dar gracias cuando te sientes feliz, las cosas van bien. Las cosas van bien, no te sientes frustrado, no te sientes presionado, te sientes relajado, te sientes sano, tus niños por allá viendo televisión bendecidos, el trabajo, todo bien. En este nivel no se exige mucha madurez. Inclusive el cristiano más nuevo puede dar gracias en este nivel. El que venga hoy y entregue su vida a Cristo y no tiene ni entrenamiento, ni discipulado, ni ha crecido en madurez y se va a su casa y todo está bien, va a llegar y va a decir gracias. ¿Por qué? Porque en este nivel no se exige tanta madurez. Porque por naturaleza te brota porque todo está bien. Pero vamos, las cosas se van empeorando. En el segundo nivel tienes que dar gracias por cosas que todavía no tienes, que a lo mejor van a venir, que a lo mejor estás esperando, que tienes la esperanza de recibir, no están ahí físicamente todavía y das gracias por esas cosas. Por ejemplo, a lo mejor estás esperando un trámite de migración, alguna cosa de la policía, alguna cosa de la salud de tu esposa, ya te dijeron que va a estar bien todo, no lo tienes todavía, pero puedes dar gracias porque sabes que va a venir, estás confiando en la providencia del Señor, en el cuidado del Señor. En el primer ejemplo, en el primer escenario, das gracias por cosas que tienes. En este escenario das gracias por cosas que sabes que eventualmente vas a tener. En este nivel se requiere un poco más de madurez que en el nivel anterior para dar gracias. En el nivel primero te brota de forma natural, lo tienes, estoy dando gracias por lo que tengo. En este nivel dices, Señor, te doy gracias, todavía no lo tengo, pero estoy confiando en ti y sé que lo voy a tener. Y aquí ya se necesita un poco más de fe, más madurez. Pero vamos al tercero y ahí es donde se ponen las cosas feas. Porque en el tercer nivel, hermano, es el más difícil y es el que exige más madurez para dar gracias. Y le voy a dar unas claves de cómo funciona este nivel. Este nivel es cuando estás atribulado por los problemas. Cuando estás angustiado, cuando ya te comiste las uñas porque estás esperando una mala noticia. Perdiste el trabajo, te dieron un mal diagnóstico en tu salud. Se pierde alguna propiedad, te traiciona un ser amado, alguna frustración difícil que estás pasando. En este nivel
se requiere el más alto nivel de madurez, hermanos, para dar gracias al Señor. ¿Qué se hace? ¿Cómo funciona este nivel? ¿Cómo puede alguien dar gracias cuando lo que siente es frustración? Cuando lo que siente es, estoy en una cárcel emocional. Inclusive en una cárcel física. Una persona puede estar en una cárcel física sin estar detrás de las rejas por una situación de un problema que mentalmente lo ha bloqueado. Que tú dices, ¿cuál es la salida de aquí? Estoy atrapado en esta situación. ¿Cómo se da gracias ahí? Cuando tú te levantas y el impulso en ti no es gracias, sino el impulso es como comenzar a quejarte. ¿Cómo se da gracias en ese nivel? ¿Cuál es la clave? Bueno, la clave es que en este nivel, este cristiano tiene que ser tan maduro que ha aprendido a ver a Dios obrando en la bendición y en medio del problema. En este nivel no te sientes agradecido de forma natural. No sé si me entiende. En el primer escenario, de forma natural te sientes agradecido. En este nivel no te sientes agradecido. ¿Por qué das gracias entonces? Si no estás sintiendo eso, das gracias por obediencia a la palabra de Dios. Porque dice, dad gracias. ¿Cuándo? Siempre. Y entonces abres tu boca en gratitud y dices, Señor, gracias. La semana pasada que estuvimos un poquito más malos que esta semana, yo siempre estaba diciendo, Señor, gracias. Gracias por esto. Y el Señor nos sigue entrenando en estas cosas, hermano. Y nos seguirá entrenando para nosotros aprender a ver a Dios bajo toda circunstancia. ¿Ok? Pregunta 2 que vamos a contestar en este verso. ¿Por qué cosas debemos dar gracias? ¿Por qué cosas debemos dar gracias? La respuesta es por todas las cosas. Por todas las cosas. Cuando las cosas van mal, inclusive un diagnóstico de salud nos puede llenar de luto. Usted sabe que el luto no solamente viene a causa de que alguien muere. Un diagnóstico malo de salud nos puede llenar de luto, de dolor, de tristeza. Y dice que por todas las cosas, o sea, incluye esas cosas y tienes que dar gracias por eso. Para esto hay que comprender que Dios da y Dios quita. Job 1:21. Dios da, Dios quita. Para esto tienes que entender que Dios es el autor de la vida y Dios es el autor de la muerte. Primera de Samuel 2:6. Para esto debes entender que Dios permite la salud y Dios permite las enfermedades. Éxodo 4:11. Tienes que llegar a comprender estas cosas para que tú des gracias por todas las cosas. Tercera pregunta. ¿Cómo debemos ser agradecidos? La respuesta es en el nombre de Jesucristo, porque así dice el verso 20, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Da siempre gracias por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, fue muy agradecido. Él daba continuamente gracias al Padre. ¿Sabe que Jesús, hermano, llevó la vida más difícil que un ser humano pudiera haber llevado en esta tierra? Jamás. Siempre tenemos a Job como el referente, ¿verdad? El sufriente Job. Cristo sufrió muchísimo más que Job. Y Cristo, si tú lees lo que él hacía cuando partía el pan, gracias. Cuando él iba a hacer algún milagro, como por ejemplo antes de sanar a Lázaro, Padre, gracias te doy porque siempre me oyes. Fue un hombre agradecido a pesar de que su vida fue difícil. La vida de Jesucristo fue muy difícil. Nació pobre, vivió pobre, murió pobre. Lo quisieron matar desde bebé, fue odiado desde bebé, lo persiguieron toda su vida fue odiado y murió siendo odiado, siendo crucificado y escarnecido por sus enemigos. Jesús no solo fue al desierto 40 días para ser tentado, toda la vida de Jesús fue un desierto. Porque se imagina a Cristo, hermano, cuando andaba entre los discípulos y los apóstoles, ellos eran hombres falibles, débiles, que no lo podían consolar, que no le podían dar una palabra de aliento a él, porque estaban limitados comparados con él. Pero Cristo, hermanos, no se amargó. Él dio gracias, más bien dice que menospreció el oprobio, es decir, el dolor que a él le tocó vivir lo menospreció. ¿Todo por qué? Por el gozo de darnos la salvación a nosotros.
Entonces, hermanos, si Jesús, siendo Dios y llevando una de las vidas más difíciles que un ser humano pueda llevar en esta tierra, fue agradecido, pues nosotros también tenemos, hermanos, que aprender a dar gracias en todas las cosas. Por último, la pregunta 4, ¿a quién debemos dar siempre gracias? La respuesta es a Dios el Padre. A Dios el Padre tenemos que dar siempre gracias. Todo lo que tenemos, hermano, viene de Dios. Todo lo que usted tiene viene de Dios. No sé qué tendrá usted ahorita, por ejemplo, su camisa, su pantalón, sus zapatos, su cartera, tarjetas, dinero, su casa, su rancho, alguna cosa que usted tenga, lo que usted tenga, todo lo que usted tiene es de Dios. Alguien dirá, no, eso es de mi jefe. Fue mi jefe el que me ha bendecido porque soy buen empleado. Otro puede decir, no, fue un amigo el que me bendijo. Otros, no, mis padres fueron los que me bendijeron porque me heredaron todo esto. No. Un ateo te pudo haber dado algo y eso viene de Dios. Y a quien le tienes que dar gracias es a Dios. No estoy diciendo que seamos malagradecidos con la gente, pero si tu jefe es un buen jefe y le das gracias, tienes que sobre todas las cosas antes que a tu jefe decir, pero gracias sobre todo a Dios. ¿Sí o no? O alguien te bendijo, un hermano, un amigo te bendijo. Gracias, muy amable por tratarme bien, por tenerme en cuenta, por orar por mí, pero sobre todo, gracias a Dios, porque detrás de todo lo que nosotros recibimos está Dios. Al final de cuentas, hermano, quien le da gracias al hombre por el favor que el hombre le hace y se le olvida darle las gracias a Dios, que es quien está detrás del hombre, obrando y orquestando todo, le está robando la gloria al Señor. Cuentan una leyenda de la era medieval, que es una fábula, los elementos no son reales, pero la enseñanza es real. Y la leyenda dice que en un momento Dios mandó a 2 ángeles a la tierra para administrar las oraciones de los santos. Un ángel tenía el trabajo de recoger las peticiones y de llevarlas al cielo, y el otro ángel tenía el trabajo de recoger las acciones de gracias y de llevarlas al cielo. Bueno, el ángel que le fue asignada la tarea de recoger las peticiones, pues estuvo echando muchos viajes, hermano, y cargas bien pesadas para allá, para el cielo. Pero el ángel, hermano, que le tocó llevar la carga de las acciones de gracias en un solo viaje y una carga bien ligera. Los elementos y la historia es ficticia, pero la enseñanza es verdadera. ¿Sabe por qué? Porque tendemos, hermano, como decía yo hace un momento, a pedir, pedir, pedir y no dar gracias. Hay cosas, hermano, que porque no están envueltas en papel de regalo o en una cajita bonita y con un moño, pensamos que no son regalos, pero son regalos preciosos que el Señor ya nos ha dado, hermanos. El simple hecho de estar hoy aquí, mire, vivos, con la familia, en la casa del Señor, adorando al Señor. El tener una casa donde ahorita cuando terminemos tú te vas a ir con tu familia, llegar a tu casa, descansar, degustar de unos alimentos, cosas tan sencillas como esas, son cosas y son regalos preciosos que el Señor ya nos ha dado. Ya tenemos muchos regalos para dar gracias, aparte de los que le dieron en Navidad y ahorita en Año Nuevo, pero tenemos que aprender, hermano, a dar gracias por todo, inclusive por cosas pequeñas. Gracias por cosas pequeñas. Aquí tengo una lista breve de cosas pequeñas que a la nación de Israel les cambió la historia. Por ejemplo, en un momento Abraham, con solamente con pocos esclavos, 318 esclavos, derrotó a 5 reyes. Algo pequeño, pero que trascendió en la historia. Cuando José estaba a punto de ser asesinado por sus hermanos, una compañía de madianitas que pasaba por ahí salvó la vida de José. Una cosa pequeña por la que dar gracias. Cuando Moisés iba pasando por la barquilla en la que iba flotando en el río, por su llorido, en el momento preciso en que lloró, fue oído por la hija de Faraón y salvado. Y con eso el pueblo de Israel redimido. Cuando el jovencito David, que nunca había peleado una guerra, hermano, pero que Dios estaba con él, tomó 5 piedras, una sola piedrecilla de río, le bastó para matar al gigante David. Cositas pequeñas. Asuero, dice la Biblia, que estaba en su cama y le entró un gran insomnio y dijo, hey, ¿qué hicimos por Mardoqueo? Que había delatado una conspiración que había habido contra él. No hicimos nada, que venga y que pida. Y gracias a eso Mardoqueo salvó al pueblo judío por un insomnio. Por cosas pequeñas, hermano, aprendamos a darle gracias a Dios.
No es fácil, hermano, estamos pasando situaciones de tribulación, pero ¿a quién iremos, hermano? ¿A quién iremos? Solamente el Señor nos puede sostener. En lo mucho, en lo poco, en lo nada, en la salud, en la enfermedad, inclusive en la muerte, tenemos, hermano, que seguir firmes en Cristo Jesús, cantando y agradecidos con Él, hermanos, porque Él es bueno independientemente de la circunstancia. Nuestro gozo no puede depender de la circunstancia, sino de Dios, que es el que tiene todo bajo control. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.